Bueno, bienvenidas y bienvenidos a quienes lleguen a esta entrevista que integra el ciclo de entrevistas de la revista de Interés Público en el año número 8, si no me equivoco, sí, de la revista de Interés Público en el número 9 del año 2024. La revista es un proyecto de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, este año estamos generando contenido editorial a partir de la Secretaría de Redacción de la revista y dentro de ese marco estamos hoy junto a Vanina Redondo, a quien les voy ahora a presentar, que integra la Secretaría de Redacción, y contamos con la presencia del profesor José Martocci, quien es nuestro invitado y entrevistado en el día de la fecha. Por si no me conocen, yo soy María Carlota Usín, soy la directora de la revista de Interés Público y bueno, sin más, le doy la palabra a Vanina para que se presente y también introduzca a nuestro invitado. Bueno, un gusto, buenas tardes, buenos días. Estamos con José María Martocci, que es el director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica de Discapacidad, y también es director del Seminario de Derechos Humanos, todo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También ha colaborado en múltiples artículos que hemos publicado en números anteriores de la revista. Así que te damos la bienvenida y gracias por estar hoy. Bueno, muchísimas gracias, José, ya te vamos a dar la palabra, pero primero quiero agradecer porque es un gusto tenerte hoy en este ciclo y también agradecerte públicamente por todas tus contribuciones que siempre han sido de inestimable valor para la revista y para la discusión sobre estos temas. La verdad es que remitimos a quien esté viendo esta entrevista a todas esas contribuciones publicadas en números anteriores de la revista porque no tienen desperdicio y creo que, bueno, en algún punto hoy vamos a conversar sobre temas que se van a superponer con aquellos, pero bueno, Bueno, trataremos de ir más allá. La gracias verdad es Carlota. que, no, gracias nuevamente a vos. El placer es mío infinitamente. Bueno, gracias. Un poco vamos a abrir el diálogo con algún disparador que no nos va a faltar luego para continuar la charla. Como decimos, siempre has contribuido con la revista y en general, si hay un hilo conductor en esas contribuciones, este ha sido un poco esa mirada sobre la práctica a través de las clínicas jurídicas de, bueno, de la facultad, ¿no? Porque estás a cargo de dos clínicas. Un poco tomando esto, y más allá de que luego entraremos en tus reflexiones más personales, ¿cómo podrías definir hoy el estado de la práctica del litigio de interés público en la Argentina puntualmente y a través de las clínicas en particular? Mm. Yo creo que está más vivo que nunca. Eh, Siempre decimos que la reforma constitucional del 94 abrió una nueva luz sobre el ejercicio del derecho, sobre la posibilidad de vincular el derecho efectivamente a las poblaciones más vulneradas, hacer también, podríamos decir, un uso militante del derecho, un uso social, ¿Mm? escapando un poquito, no digo que no esté bien, no digo que no deba hacerse, pero sí convivir con el clásico litigio entre partes, del que hemos aprendido muchas cosas, por supuesto, pero tratar de deslizar las prácticas jurídicas, las praxis, hacia una zona más pantanosa, más compleja, diría también innovadora y creativa, que es hacer del Poder Judicial un lugar hospitalario para reclamos sociales, reclamos colectivos, para reclamo de políticas ausentes, de políticas públicas ausentes. Eh, un poco, bueno, animarse a hacerlo, tratar de entender por qué uno lo hace, eh, tratar de, bueno, de que cada quien encuentre su huella personal en esto, su resonancia, y mientras lo hacemos, pensarlo, entenderlo. La nuestra es una profesión de muchos y muchas.
La nuestra es una profesión que requiere vínculos y relaciones sociales. Uno plantea una demanda contra alguien y la plantea en un lugar específico, de manera que de ese cruce, de ese encuentro, surgen nuevas chispas de las que uno naturalmente aprende. Y un poquito, yo insisto siempre con la idea de que las normas vigentes son de alguna manera expectativas acerca de cómo deberían ser las cosas. Podríamos decir que cada norma contiene un deseo, pero las normas por sí mismas no producen mundo, sino que el mundo se va produciendo cuando tomamos esas normas y a través del tamiz comunitario las vamos llevando a la práctica, las vamos iluminando, vamos denunciando su incumplimiento, proponemos formas de cumplimiento alternativas, fomentamos la idea de que la justicia sea un espacio de diálogo, de conversación para hacer posibles los derechos, escaparnos un poquito de ese lugar de litigio fundado en una cierta enemistad y que el proceso de pronto sea un lugar de encuentro. Porque en general los litigios que hemos llevado adelante son litigios donde los hechos no están puestos en duda y el derecho tampoco. Pero lo que está faltando es la acción del Estado o de ciertos particulares para hacer lugar a ese reclamo o a esa expectativa que contiene la norma. Entonces, bueno, todo esto, Carlota, no es más que lo que hemos aprendido en 15 años de trabajo. Es decir, todo lo que les estoy diciendo ahora, a mí, por ahí alguna intuición, pero hace 15, 20 años yo no lo entendía de esta manera, no me lo había puesto a pensar de esa manera. Quizás sí el deseo de hacerlo sí estaba, quizás el corazón, el impulso, una cierta idea acerca del derecho, pero indudablemente atravesar la praxis clínica es profundamente transformador. Sí. Bien. Sí, Sí, nos Vanessa. dijo que a partir del 94 quizás se abrieron las puertas para esto, lo que es el litigio de interés público. ¿Qué limitaciones ves en el ordenamiento procesal o en la cultura judicial para la expansión de este tipo de litigios? Sí, muchísimas, Vanina. Sí, sospechamos. Sí, hay muchas limitaciones porque, como te decía antes, el proceso está concebido como litigio entre partes y con reglas muy precisas en torno a cómo las partes deben conducirse y reglas en torno a cuándo deben decir lo suyo y cuándo ya no pueden decirlo, reglas probatorias, algunas cargas probatorias, algunas presunciones, en fin. Y tenemos la idea de que el proceso concluye en una sentencia que declara el derecho en un caso en particular. Acá pocas veces pasa eso en el litigio nuestro. Es más, muchas veces no abrimos un litigio para obtener una sentencia, sino para que el proceso se transforme en un lugar de encuentro para modificar, reponer el derecho en una circunstancia donde no está actuando. Entonces, el Poder Judicial no está preparado para este tipo de actividad. Y hay otro elemento que es también subjetivo, digamos, netamente subjetivo, que es de qué manera los jueces reciben este tipo de proceso, de qué manera lo asimilan a sus prácticas cotidianas, de qué manera lo priorizan, de qué manera un proceso de este tipo puede hacer cambiar las rutinas judiciales cotidianas. Digo más, de qué manera las juezas y jueces alojan esta problemática, se hacen cargo de un problema que antes no tenían y ahora tienen, porque la garantía judicial es una garantía que debe ser efectiva, de manera que vos llevás
un litigio vinculado a vivienda social en un departamento de Berazategui, por ejemplo, como tenemos uno, y el juez no puede permanecer al margen del problema hasta que le llega el expediente para dictar sentencia. No puede ser eso. Entonces, cambiar los procesos, cambiar los límites de los procesos, pensar cómo deberían ser las reglas para que el Poder Judicial haga lugar a estos procesos. Hay muchas cosas para develar, pero también hay mucho pensamiento, sobre todo en nuestra facultad, sobre cómo debería ser esto y sobre cómo no debería ser. Hay mucha experiencia de litigio de las clínicas, de los consultorios, eventualmente, pero especialmente de las clínicas. Pero hay también algo del orden, podríamos decir, de la cultura jurídica, que si bien ha cambiado profundamente en los últimos, como les decía, 30 años, y en las nuevas generaciones de juezas y jueces, pero no termina de naturalizarse la idea de que en el Palacio de Tribunales pueden dirimirse conflictos colectivos vinculados, por ejemplo, a los derechos sociales. Y todo lo que eso significa en términos de prepararse para comprometerse, hacerse responsable de lo que llega. Está en la cultura jurídica esa idea de que el juez espera el expediente cuando le toca resolver. Pero el nuevo paradigma está diciendo que el juez espera que llegue un caso y de inmediato ya es propio, ya hace a su preocupación más profunda, más íntima. Yo a veces digo, se lo lleva a la casa, porque gente viviendo en el barro, sin conexión eléctrica, sin agua potable, en fin, no es un tema para esperar. Y así hay muchísimos. Pero también hay casos donde esto ha sucedido. Por ejemplo, en la clínica jurídica en discapacidad hemos tenido un litigio muy relevante que se llama Asociación Azul por una vida independiente versus IOMA, que tramitó en el Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, a cargo de la doctora María Ventura Martínez, que con mucha constancia y con mucha insistencia, nosotros habíamos pedido que el proceso se transforme en un proceso informativo, es decir, que nutriera al proceso y a la jueza en torno a lo que nosotros proponíamos como una figura esencial, que es la asistencia personal para una vida independiente, que está en el artículo 19 de la Convención, y el proceso poco a poco se fue transformando en eso que nosotros pedíamos, es decir, no en un mero litigio, sino en un espacio para informarle a la jueza y al proceso acerca de qué hablábamos cuando hablábamos de asistencia personal para una vida independiente en materia de discapacidad. Entonces esto es posible, pero tiene que haber un corrimiento de parte del juez, jueza, un corrimiento acerca de sus rutinas habituales, ¿no? Y distinguir estos procesos como procesos donde se requiere otro tipo de acción, otro tipo de intervención. Bueno, un poco diría esto. Sí, y esto es interesante, ¿no? Porque conectado con tu primera respuesta, en general hay una línea común que tiene que ver con la consideración de que el derecho de interés público, el enfoque provisto por el interés público, genera un nuevo paradigma, una nueva comprensión del derecho, que es lo que nos decías al comienzo, que compartimos plenamente y es un poco la razón de ser de la revista. Porque tiene que ver con comprender que más allá de la existencia de las formas tradicionales del derecho que deben existir, empieza a expandirse esta nueva forma con otra lógica, probablemente más humanística, porque eso se trasunta en tu accionar, en tu descripción de esa práctica, y yo creo que eso está en la esencia porque hay una mirada altruista propia del derecho de interés público que hace que esta práctica sea más humanista. Y claro, hablábamos un poco de
bueno, cómo esto entra en crisis con la cultura tradicional y también con las normas procesales tradicionales, pero lógicamente también pone en tensión el rol de los abogados y futuros abogados como los estudiantes. Entonces, un poco conectando con tu labor en las clínicas, la pregunta sería, ¿cómo? Porque algo dijiste, ¿no? Cada uno debe encontrar un poco cómo se vincula con estas problemáticas. Entonces la pregunta es, vos, siendo el líder de estos equipos de trabajo, ¿cómo lograbas esa vinculación, que además me consta que ha sido real y muy comprometida de quienes han trabajado contigo? Si tenés algo que puedas hoy compartir respecto de cómo comprometer a quienes se están formando en el derecho y en el ejercicio profesional con esta nueva mirada alternativa. Mm, Es una pregunta que me hago tantas veces. Eh, bueno, respecto a lo primero que decías, Carlota, yo creo que tiene mucho que ver la sensibilidad de cada quien y las búsquedas de cada quien. Es decir, hacia qué cosas uno está abierto o en expectativa. Eh, yo siempre he asociado el derecho a principios de justicia y de igualdad y me ha irritado o desanimado cuando veo que el derecho prácticamente enteramente cae en cuestiones rutinarias, burocráticas, en litigios netamente privados. No digo, obviamente, que esté mal, trabajamos también en eso y ahí también hay justicia, pero en esos casos no se dirime principios de igualdad, de equidad social, de una democracia sustantiva, donde podamos decir que efectivamente una persona pertenece a un pacto constitucional, efectivamente, es decir, recibe los derechos que la Constitución le promete. Es decir, uno puede litigar toda su vida en derecho y que en ningún momento pase algo de esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, me parece que primero hay búsquedas personales, hay un modo de encontrarse uno vibrando en esto que hacemos. Hay algo del orden de la felicidad, claramente. En, en muchos años no me pasa nunca de ir a la facultad con la carga de ir, sino que siento que me voy a encontrar con otra gente y va a haber de pronto un espacio de invención, de una cierta dicha, de una cierta alegría, de vernos en torno a problemas concretos, donde vamos a recibir a lo que suele ser el otro de uno, el otro, la otredad, puesto que se trata de gente que está muy abatida, muy rota, muy atravesada por la miseria económica y social. Entonces, eh, ahí hay algo de la vibración. Yo no encuentro mejor palabra que la del deseo. Uno está ahí porque quiere estar. Y en cuanto a la gente que atraviesa la experiencia clínica, bueno, es gente que viene porque quiere, Carlota, porque la facultad no obliga curricularmente al tránsito por el espacio clínico. Es algo que se podría de alguna manera modificar, pero bueno, el punto es que para bien o para mal, la gente que tenemos en clínicas es gente que aparece por la puerta o acude a los llamados periódicos, eh, viene eh, y rápidamente se da cuenta que ahí se encuentra con personas de carne y hueso hablando de sus vidas y de cómo sus vidas se caen del sistema constitucional. Y entonces eso te da la posibilidad de hacer un uso del derecho vinculado, como les decía, a lo justo y a lo igualitario. Y de pronto a horadar un poquito esa cuestión del derecho como ficción, de la que uno se tiene que precaver tanto, ¿no? Bueno, declaramos tantos derechos, tenemos tantos instrumentos, tantas normas,
¿Y cuándo terminan de llegar? ¿Cuándo estarían llegando? ¿No? Eso está siempre muy presente. Entonces, bueno, yo diría que la gente que aparece en clínica es una gente que tiene el corazón dirigido hacia eso. Claro. Y se nota y lo dice. Y también dice que en otros espacios de la facultad no lo han encontrado. Esto también es interesante y es curioso. Y también digo que así como toda la experiencia de clínicas la hemos volcado en Redip, en esta querida revista, también la experiencia de clínicas se abrió paso y abrió un seminario específico en derechos humanos y litigio estructural, donde tratamos de volcar de una manera menos participativa, si se quiere. Es decir, los estudiantes no están haciendo, pero sí están participando en el debate acerca de lo que se hizo. Y desde la perspectiva crítica que siempre tratamos de ofrecer, participando en una crítica razonable, con expectativa de futuro, acerca de lo que debió hacerse de una manera y no se hizo, o lo que se hizo bien y mejorarlo, en fin. Ese modo natural que uno debería tener acerca de cómo vive, cómo ha vivido y cómo quiere vivir. Así que yo hablo mucho, parece un poco místico, pero hablo mucho, yo creo mucho que eh, no es tanto, no son tanto las reglas procesales las que van a dar un giro a toda esta cuestión. No digo que no sean útiles, sí lo son, eh, sino los corazones de quienes integran los tribunales de justicia. El corazón nuestro está asegurado, eso, mientras esté la alegría de ejercer esto, está asegurado. Pero el punto es encontrar quién aloje estas cuestiones, que estas cuestiones no pasen como una más. Esto no es un apremio, esto no es un litigio por daños y perjuicios, en fin, hay que darle un relieve específico. Y, por ejemplo, me acordaba recién mientras hablaba que en una causa muy emblemática nuestra, porque fue la primera, donde logramos el cierre de una empresa fundidora de plomo en La Rotonda, un barrio de Florencio Varela, y donde obtuvimos una sentencia verdaderamente ejemplar en torno a la cuestión medioambiental y demás. Vos fíjate, Carlota, Vanina, fíjense que la dificultad en un momento dado era encontrar un espacio físico en tribunales que aloje a más de 60 personas en una audiencia. Hubo 2 audiencias que se frustraron porque no teníamos un espacio donde llevarlas adelante. Esto es muy significativo. Es como cuando en materia de discapacidad vos decís que la discapacidad aparece en la barrera. Y entonces, si te pones ojos un poquito más finos, empezás a ver barreras por todos lados, actitudinales, edilicias, arquitectónicas y demás. Bueno, vos fijate un palacio de justicia de un siglo y medio, con un edificio hermosísimo, clásico, que tiene escalinatas y que no tiene una sala donde pues, se pueda alojar cómodamente una audiencia multitudinaria. Eso habla de que el lugar del derecho no fue pensado para la multitud y no fue pensado para ciertos sujetos que han quedado al margen de los beneficios del derecho, ¿no? Bueno, esto es un proceso y No, pero es sumamente interesante porque en realidad tampoco, como decimos, no hay respuestas a esto, que es algo que se va gestando a medida que uno primero ejerce desde este enfoque el derecho y luego reflexiona sobre esto. Pero me parece que de lo que fuiste diciendo hay como elementos también que vale la pena rescatar porque nos llevan un poco a la próxima pregunta. Mencionaste algo de la felicidad, que comparto mucho esta idea, incluso aristotélica, ¿no? De la eudaimonía, de cómo uno en algún punto tiene que estar en coherencia con el corazón, en parte. Y a mí me gustaba mucho en las aulas enseñar que uno para lograr ese estado de humanía tenía que conectar con la vocación y con aquello que lo llevó a acercarse al derecho.
Y creo que es un poco lo que resume lo que describías, ¿no? Quien se acerca a la clínica, se acerca con esa predisposición, se acerca porque probablemente no olvidó qué es lo que lo llevó o la llevó a estudiar derecho, ese sentido de justicia más visceral, ¿no? Porque no estamos diciendo que el otro enfoque esté mal, porque hay excelentes profesionales que tienen que estar, pero es una predisposición, es una sensibilidad y es una búsqueda para alinear esa vocación, ese llamado a estudiar el derecho con la praxis, con lo que uno luego va a hacer. Y eso es sumamente interesante. Y creo que sí, que hay algo dado, ¿no? De predisposición, que no se puede imponer. Eso queda muy claro. Pero luego, pensando un poco más allá, pensando también, hablamos de las limitaciones, hablamos de, bueno, cómo los profesionales eventualmente pueden trabajar. También vemos que sí, es necesario que esté el corazón, que los jueces y juezas tengan esa otra equivalente predisposición a estos casos, pero es cierto que las limitaciones siguen estando, que esas barreras no solo edilicias, sino también procesales están. Entonces la pregunta es, ¿cómo sortear esas barreras? ¿Cómo hacer que ese corazón comprometido, esa cabeza alineada con ese corazón, planteen los casos de la mejor forma para que logren mayor impacto, para que esquiven esas vallas o barreras? En la experiencia, si tuvieras que pensar, más allá de los casos que nos has ido relatando, en, bueno, no sé si hay un método, pero ¿cómo llegues a construir ese caso de la manera más estratégica posible, como para lograr el mayor impacto, para lograr esa conversación más útil dentro del seno del proceso, para alcanzar a más gente? Porque hay que usar un poquito de estrategia, eso creo que no está discutido. Em, hmm. Yo le decía al comienzo que hemos debido aceptar desde el comienzo de las clínicas una especie de desafío a la idea de que uno sabe, que además es una idea muy propia de la universidad, del academicismo, esto de que sabemos, o que sabemos una técnica, que hemos acumulado información, hemos acumulado formación, etc. Pero este tema se empieza a temblar cuando se presenta un caso de ribetes complejos, colectivos, variables, y que comprometen a mucha gente de carne y hueso. Es decir, hay gente esperando, ¿no? Hay gente esperando. El sábado que viene vamos a una asamblea vecinal en el Arroyo El Pescado, donde hay un hermoso humedal, una zona protegida, prácticamente en estado originario, y que está obviamente tensionada por la especulación inmobiliaria, por nuevos loteos que se quieren hacer sobre los humedales y demás. Hay algunas normas que hemos revisado, hay algunas normas que yo pedí que se leyeran y normas que luego fueron comentadas, habladas a través de un intercambio, bueno, pero el no saber y el interrogante es lo que hace como bóveda organizadora de la interrogación. Es decir, está bien, están las normas, pero ¿son aplicables estrictamente a esto? Y si son aplicables, ¿en qué medida? Si son aplicables y en la medida que decimos, ¿a quién se lo hacemos saber? ¿Mediante qué forma? ¿Qué documentación acompañamos? ¿Cómo se lo comentamos a los vecinos? Los vecinos van a decir lo suyo. ¿Cómo lo incorporamos a lo que estamos haciendo? Es decir, es siempre un proceso en construcción que parte de no saber bien qué hacer, pero tener la voluntad de hacer, hacia un punto, te diría, razonablemente final o concreto, donde vos algunos elementos ya tenés para impulsar lo que tengas que impulsar.
Entonces, está el interrogante, está la pregunta siempre, pero en algún momento el interrogante y la pregunta tienen que terminar, tienen que responderse. Y también está el ensayo de hipótesis distintas. Por ejemplo, a veces dividimos la clínica en distintos grupos, entonces pedimos que los distintos grupos, suponete 2 grupos o 3, traigan respuestas diferentes al problema. Y al correr del tiempo nos vamos a dar cuenta que una de las respuestas no es la que necesariamente se ajuste al derecho, sino es la más eficaz para proteger. Entonces la idea de eficacia para proteger es una idea que la praxis clínica te pide todo el tiempo, porque la gente viene para compartir lo que podemos llamar sufrimiento social eh, y espera ser escuchada con respeto y que ese problema se aloje por un tiempo en la clínica y sea propio también de quienes integramos la clínica. Eh, es como una ética, es una ética en tanto nos damos ciertas reglas para conducirnos, que consideramos que respetarlas hace a la esencia de nuestro trabajo y al respeto al que viene a consultar. El que viene a consultar es protagonista del problema, participa intensamente, aporta información, nos hace caer ilusiones o ficciones jurídicas también. Nos pone en un lugar de realidad constante. Y entonces tenemos el derecho claramente como hipótesis de trabajo, pero al cruzarlo con la realidad, el derecho se sacude, tambalea. Somos todos iguales ante la ley, o nacemos todos iguales ante la ley, y bueno, mira, es problemático eso. No sé si es así. ¿Hay una expectativa de igualdad en la Constitución? Bueno, puede ser. ¿De qué manera? Y bueno, vemos cómo avanzamos. Por eso, para mí, todo es político y esto es fundamentalmente político porque las clínicas no solamente están para el litigio estructural, sino para atender a sectores vulnerados, que en la ruleta del mercado han recibido la menor cantidad de bienes en distribución. También hay una mirada política crítica que siempre trazamos, como diciendo, miren que esta gente viene acá no porque se portó mal o porque no trabajó suficientemente, no. Nació en un lugar con un cierto destino, con un cierto diseño para su vida. El derecho le va a permitir romper el destino, pero va a tener que hacer para romperlo, ¿no? Sería un poco eso. Vos sabés, Carlota, que siempre suelo conversar con mucha gente que hace clínica en el resto del país y también en Latinoamérica, y ellos muestran siempre la dificultad no de recibir un caso, sino de darle cuerpo a la acción con el caso. Y yo te diría que es lo que nos sale naturalmente. Sale, hay preguntas, hay una experiencia que nos sirve para bien y para mal. Hay algo de misterio también en eso, Carlota, que no Me parece sé misterio, si... pero te voy a interrumpir, pero lo que acabas de describir me parece que es que en sí mismo es el método y eso es la clave del éxito. Esta duda metódica, esta metodología cuasi mayéutico-socrática donde uno realmente construye cuerpo de solución, esa acción a partir de la discusión, a partir de testear hipótesis. O sea, yo te escuchaba y eso es claramente un método. Quizá el misterio que describís
tiene que ver con que te salió espontáneamente, con que fuiste intuitivamente construyendo ese Sí, método. Pero creo que sí, hay un método y que a lo mejor esto es lo que hay que extrapolar a otras claro. clínicas que puedan tener la dificultad. Vos sabés, Carlota, que me haces pensar en por qué nunca he escrito sobre el método. Sí, bueno, Bueno, quizás lo que hemos hecho es escribir sobre los casos, tratar de darle esa dimensión afectiva, esa dimensión amorosa, humana, ¿no? El modo en que el otro eh, entra en tu vida. Y esta herramienta extraordinaria que es el derecho para la emancipación y la transformación. Esto también siempre está presente. Pero concretamente nunca me he puesto a sistematizar cómo lo hacemos. Quizás sería una buena idea, pero bueno, ahora Reddit no, no va a publicar bueno, más. pero yo te impulso como siempre a que esto lo escribas y que lo pensemos eventualmente a ¿Cómo futuro a ver no? qué haría. ¿Cómo no? Mm. ¿Cómo no? Me parece que esto ahí encierra un valor, no solo un valor objetivo, sino también un aporte personal tuyo que realmente merece la pena ser rescatado. Vos sabés Así. que me haces pensar, uno de los primeros textos que publicó Reddit se llama Un viaje con Lorenzo y Flavia, que fueron dos jóvenes con discapacidad a quienes el Estado provincial les negaba el título secundario por su condición de discapacidad. Bueno, y me parece que ahí, en ese texto, hay una especie de presentación de la Sí, puede ser porque problemática. al comienzo estaba. Sí, al Sí. comienzo hay como una presentación de las disyuntivas ante las que nos veíamos y de cómo fuimos descartando unas y eligiendo otras. Puede ser. Pero habría que pensar un poquito más, Sí, pero hacer algo una más teoría. sistemático, claro, porque siempre, eso yo lo recuerdo, era en ocasión del caso, porque era también un poco la idea de la revista, ¿no? Contar cómo trabajaban las clínicas por dentro. Pero ahora habría que hacer abstracción de los distintos casos y extraer esa metodología y darle un cuerpo. Sería interesantísimo, la verdad Eh, que... sí, la revista eh, va a quedar en la memoria de mucha gente. Va a ser repertorio de consulta seguramente en el futuro. Es como que podríamos decir que la revista quizás esté en el futuro y no en el pasado. Puede ser. Y, y a mí, en lo personal, siempre la he sentido como un lugar donde las cosas que uno escribe son recibidas. Eso es extraordinario. Mm, Eso es algo del orden de la amistad, del afecto, del amor, ¿no? mm. Y bueno, por eso también el contenido de las notas siempre ha estado llena de gente. Es decir, lo que uno hace finalmente es presentar la experiencia vital de mucha gente. Ujú. Sí. Nunca individual, quiero decir. No, 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 no. No, no, y la verdad que además hay en esto un carácter docente que naturalmente se plasma en la acción de grupos y bueno, sí, es Gracias, muy interesante. Carlota. No, por supuesto. Por eso, bueno, antes de terminar, volver a decir que estos artículos publicados en la revista realmente merecen ser revisitados por quien esté escuchando esto en este momento. Y bueno, ya vamos promediando el fin. No sé, querida Vanina, si tenés algo para preguntar o añadir. No, si tiene alguna mirada sobre el futuro de las clínicas. Perfecto. Bueno, justamente ustedes saben que en la facultad todos los años hay un congreso de enseñanza jurídica, ¿no? Que es un espacio muy vibrante donde mucha gente va a decir lo suyo y a contar su experiencia y su experiencia sensible, docente. Y me pidieron una nota sobre los 15 años de clínicas y escribí una eh, por los primeros 15 años que se llama Fragmentos para una fiesta de 15. Ah, qué Y lindo. ahí bueno, traté un poco de pensar el pasado, el presente y por supuesto también todo lo que se abre a futuro. Y yo creo que esto no, estos deseos colectivos de habitar el derecho desde otras perspectivas,
desde corrientes más críticas, más prácticas, esta perspectiva que ve en el derecho un discurso de emancipación, claramente. Bueno, esto no se va a pagar mientras haya gente con ganas de hacerlo. No se va a pagar jamás. Y va a ampliarse, va a producirse cada vez más, estoy seguro. Interesante. Y además hay redes en todo el país, hay lazos con gente de afuera que mira lo que se hace acá con mucho respeto y consideración. Así que bueno, también el orgullo de pertenecer a una universidad como la nuestra, con tanta historia, con tanta historia de revueltas, vibrante, ¿no? Con un perfil crítico. Bueno, el orgullo de formar parte también de esto junto con ustedes. Gracias. Buenísimo. La verdad que, bueno, se nota en tu mirada en general una mirada optimista, por supuesto, y esto siempre es muy agradable de escuchar. Pero ahora, para cerrar, tendría una pregunta que un poco te va a forzar a ir quizá más allá de esa mirada optimista. Seguramente tengas en tu interior algo que sientas que debería ser diferente. Entonces, la propuesta es que por un instante pienses que, bueno, te otorgamos una especie de superpoder, una habilidad para modificar eso que realmente te incomoda o sentís que todavía podría ser mejor. Para más allá de esta progresión que describís, en la que confiás, y creo que compartimos la confianza de que las cosas van a ir bien, si pudieras dar un salto cuántico, si pudieras llevar las cosas a otro nivel en el Ajá. desarrollo de las clínicas o el derecho de interés público en Argentina, ¿qué harías con ese superpoder? ¿Qué cambiarías? ¿Qué Ah, modificarías? ¿Qué giro copernicano pensarías en dar? muy bueno. Qué lindo estar un ratito en este lugar. Sí, Porque el lugar nuestro es un lugar de no poder. claro. Eh, y la gente que recibimos viene con sus no poderes. Eh, Mira, lo primero, cerca de donde estás viviendo, en Ámsterdam, nació y murió Spinoza, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, y Spinoza no postulaba tanto la esperanza, sino la insistencia y la felicidad en el hacer. Y el hacer es súper terapéutico, sobre todo en estos tiempos agobiantes que estamos viviendo, ¿no? En la Argentina son tiempos muy agobiantes, en términos de derechos. ¿Qué cambiaría con mi varita mágica poderosa? Los tiempos, el tiempo y el derecho, Carlota, el tiempo y el derecho. ¿Por qué hay que Mm, esperar tanto? ¿Qué mm, pasa? excelente. ¿Por qué tantos años de espera a que una cámara contenciosa revise una sentencia de primer grado o una medida cautelar? ¿Por qué la Corte demora tanto en resolver? ¿No? En fin, Mm, también debo destacar que en la justicia contenciosa de la Ciudad de La Plata, que es donde tanto trabajamos, las respuestas son bastante rápidas, son efectivas, son respuestas atentas, pero luego el problema que tenemos en el litigio estructural es cuando el proceso sale de primera instancia y se va a las cámaras. mm, Digamos, mm, una de las cosas que hemos aprendido es que eso no debe pasar. El expediente no se debe ir del juzgado. Si se va del juzgado, tenés por delante 2, 3 años de espera y frustraciones consecuentes, ¿no? Entonces, si me das un superpoder en estos 10 minutos, haría que los expedientes olvidados en estos tribunales de pronto cobren vida y llamen la atención. Che, acá hay gente almacenada. En fin, eso. excelente. Bueno, un excelente uso porque además esto realmente potenciaría el cambio y haría que ese salto fuera cuántico. Bueno, muy bien ejercido el poder y bueno, cerramos aquí. Te agradecemos nuevamente. La verdad que creo que coincidirás, Vanina, que ha sido una charla más que
fructífera, he disfrutado muchísimo, ha Sí, sido un placer didáctico, escucharlo. es una palabra que Bueno, yo utilizaste. también me Un alegro placer mucho. escucharlo como leerlo, cuando hemos tenido que leer sus artículos. Así Bueno, que, gracias. me están dando un poco de poder también. Bueno, pero un poder Voy a ver cómo lo uso. conlleva una Bien, responsabilidad, así que es una sabrás utilizar, responsabilidad, claro, sí, sí, sin dudas, sobre sin todo. dudas. Bueno, muchísimas gracias, José, gracias por el trabajo y gracias por la colaboración constante con la revista. Y a todos Bueno, quienes gente, están, sí, eh, están en mi corazón, gracias, totalmente. gracias. Bueno, Gracias. Y muchísimas seguimos, gracias. seguimos. Exactamente. Y gracias a quienes están escuchando esta entrevista por ser tan parte de la revista desde otro lugar y desde un lugar que también integra este foro de opinión pública. Gracias a todos. Abrazos.